fotografías, sus piezas, cuando hacemos un curso presencial, llevamos del laboratorio un motor y todo el mundo lo toca, lo mira, lo identifica, le toma fotos, porque de esto van a tener que ustedes hacer un informe para la otra semana. Entonces, ahí tienen la máquina, dice es una máquina asíncrona de inducción trifásica, obviamente de corriente alterna, que está conformada por las partes que ustedes ven, 12 partes elementales, de los cuales no podemos ir sacando algunas partes que son también no tan importantes, pero corresponden a la máquina. Pero en principio esa es la base que debemos tener. Si tienen alguna pregunta de estas 12 partes, hágalo. Si alguien tiene alguna duda para poder explicar cualquiera de esas partes que ven ahí, para qué sirve, por qué, para qué, pregunten de una vez. Sí, profesor. No sé si podría explicar más o menos en qué consiste lo que es el agujero de drenaje. El número 12, que es, ¿qué pasa? Cuando este tipo de motores trabajan en los buques o trabajan arriba en Ticlio, durante todo el día tienen un ambiente interno de más o menos, si sería Ticlio, sería más o menos un ambiente interno de aproximadamente 6, 4 grados centígrados. Entonces, pero ese tipo de temperatura hace que todo el ambiente, todo el aire interno esté gasificado, ¿no? Pero cuando se apaga el motor, ese ambiente interno se baja a 6, 8 grados y por lo tanto todo ese aire que había acá adentro se licúa y al licuarse se ve en la parte inferior del estator. Como acá el entrehierro prácticamente es hermético, o sea, es una chapa está a continuación de la otra, y dado que ha sido compilado con una determinada presión, entonces dentro de las chapas no se va a entrar el agua. Entonces el agua se va a venir a esta parte de acá del escudo, que tiene como un vacío para albergar las bobinas del motor. Ahí ven ustedes estas bobinas. Cuando es una bobina de 4 polos llega hasta este espacio. Entonces el agua se almacena en este espacio. Y cuando es un motor de 2 polos, entonces las cabezas de la bobina se viene hacia abajo. Y si no tengo este agujero para que por ahí salga el agua hacia el exterior, entonces el agua cuando trabaja el motor, el agua se convierte en gas, ¿cierto? Y cuando el motor deja de trabajar, se convierte en líquido. Y cuando es el líquido, te va a ir malogrando poco a poco el aislamiento de las cabezas de las bobinas. Para eso es. En cambio, cuando trabajas en los buques ahí tú no tienes temperaturas bajo cero, pero el ambiente es muy agresivo y también igual, ¿no? Cuando una máquina trabaja, entonces se vuelve o sea, el gas, el aire que está internamente se licúa y también sale por este lado. Acá hay una tapa que te permite salir el agua, pero no permite el ingreso del agua. ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniero, me gustaría saber el cáncamo, cuál es su función. El cáncamo. Vamos a ver más abajo el cáncamo viene a ser una argolla enroscada en esta parte, que me va a servir, como este es un motor pequeño, va a tener un solo cáncamo, va a ser un aro soldado a esta parte, bueno, y mediante un perno. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y eso se pone ahí ¿para qué? Para que venga el tecle, se le mete acá al cáncamo y lo levanta, y generalmente para el transporte del motor. Para eso sirve. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces, ¿por qué decimos parámetros principales de los MATJA? ¿Qué viene a ser los MATJA? Cada vez que hablamos de MATJA, vamos a estar refiriéndonos a un motor asíncrono trifásico tipo jaula de ardilla. Motor asíncrono trifásico, jaula de ardilla. En adelante vamos a decir un MATJA, entonces un MATJA es este tipo de motor.
Y cuando hablemos de un rotor bobinado, vamos a decir un matar, porque el motor asíncrono trifásico de anillo rosante. Pero eso ya será después. Ahí tenemos el despiece. El despiece en castellano. Me he buscado esta parte para que ustedes tengan ahí la literatura. Por ejemplo, este deflector, ¿para qué sirve? Acá tenemos el ventilador. ¿Qué significan estas tapitas que ven ustedes acá? Que ya no son anillo berrín, sino son retenes. Y acá está bien explicado. Si ustedes quieren ver más detalle en el montaje, ahí lo tienen. El ventilador, el escudo opuesto a acoplamiento, que acá está. El escudo del acoplamiento, los rodamientos, todas las piecitas ya para motores un poco mayores de 100 HP. Y en esto tenemos motores también hasta un poco más de 100 HP. Espero que lo repasen. Muy bien, si vemos, ya hemos visto en esta parte la constitución mecánica, también constitución electromecánica, también electromecánica, y pasamos al DNI de los motores asíncronos trifásicos. El DNI, o sea, su placa de características de funcionamiento. Acá arriba dice ves motores, acá nos indica que está en el pueblo, en el estado de Jaraguá do Sul, y corresponde al país de Brasil. El frame, ¿qué significa? Tamaño, ¿no es cierto? Así como nosotros vamos a comprar las camisas y buscamos M, S y L igual, ¿no es cierto? S, M, L. Igual en los motores buscamos un frame, y el frame viene a ser la altura del piso, ya lo vamos a indicar también, la altura del piso hacia el centro del eje. Y entonces medimos con el calibrador o con el metro esa altura y decimos frame, vamos a decir, por ejemplo, en la IS, decimos un frame de 90. ¿Qué significa? Desde el piso del motor, de las patas del motor, de ese nivel hasta el centro del eje, hay 90 milímetros cuadrados. Y con eso puedo ya ir, o 90 milímetros de longitud. Con eso puedes ir al catálogo y seleccionar las características de la máquina. Tenemos la tensión cuando esté en delta o cuando esté en estrella, su corriente respectiva para cada uno de ellos. Acá les decía que este es un factor de servicio, que vamos a verlo más adelante. El factor de potencia, por acá nos dice que esto está diseñado a 40 grados. La norma IS nos dice que todos los diseños son a 40 grados. 60 Hz, los RPM, dependiendo si son dos polos, son 3.400 y picos por ahí. Si son cuatro polos, la velocidad síncrona es 1.800 RPM. Ya veremos qué es síncrona y asíncrona. Y el aislamiento. ¿Qué tipo de aislamiento? Ya el día hemos visto, hay varios tipos de aislamiento. Nosotros vamos a utilizar F y H. Muy raro vamos a utilizar el aislamiento clase B. Acá tenemos cuando esto está trabajando en delta, la conexión es así. El terminal 1 con el 6 se une, el 2 con el 4 también, y el 3 con el 5 también se une. ¿Ya qué llega ahí? Llega la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Cuando esté en estrella, se une 1, 2, 5 y la línea llega a RST. No siempre es así, porque yo puedo hacer estos finales de bobinado, puedo unirlo y entrar por RST. Pero para acá, para poder garantizar de que los motores llegan a la línea RST de la misma forma, entonces está de esta manera. ¿Alguna consulta, jóvenes? Disculpe, ¿el frame siempre es en milímetros? ¿Cómo dice? El frame es en milímetros, esa es su unidad. El frame se llama, frame quiere decir modelo o tamaño. O sea, los motores nosotros lo identificamos por los modelos. Entonces, por el tamaño, o sea, tamaño en cuanto a HP. Y el frame vendría a ser en inglés, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar carcasa. En castellano se dice carcasa número tanto. Ya vamos a ver más adelante también.
Fíjense más o menos para a grandes rasgos, hacerle ver lo siguiente. Nuestros egresados trabajan con motores así como el que tenemos acá. No interesa la potencia, ¿no es cierto? O sea, vamos a estudiar, no sé, motores 50, 60 HP, pero también podemos ejecutar diseños. En este caso podríamos decir un poquito diseño, pero cuando hablamos de diseño significa, ¿no? Que tú estás creando este material ferromagnético, has hecho el diseño de esa carcasa, has diseñado las ranuras, has hecho el cálculo para elegir los rodamientos, los fierros, todo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿O qué hacemos nosotros? Nosotros no hacemos diseño, o sea, eso no hacemos, porque eso ¿quién lo hace? Lo hace el departamento de ingeniería de una empresa como BEC, por ejemplo. BEC sí diseña todas sus máquinas. ¿Qué hacemos en nuestro país? Cuanto más, bobinamos. Y ya la máquina te viene con ranuras, te viene ya toda soldada como lo vemos acá, viene la máquina, generalmente llega la máquina con el bobinado quemado. Y entonces por ahí vamos a ver en una parte de la clase de hoy día cuáles son los métodos. Pero en resumen, ¿qué vamos a hacer? Sacamos esos bobinados quemados, le tomamos el modelo, una fotografía de lo que sucede adentro. Cuando les digo es una fotografía, le tomamos los datos. Datos eléctricos, lo llevamos al cálculo, el cálculo me da unos parámetros que yo debo saberlo interpretar. E inmediatamente calculamos el bobinado. O sea, esta primera parte del curso es calcular los bobinados malogrados. O de repente te llega pues un bobinado sin nada, con las ranuras y el rotor. Entonces, ese tipo de diseño no se hace en una parte del país. Entonces, tienen que recurrir a los estudiantes o a los que dictan cursos de máquinas en la Universidad del Callao. Pues la única que hacemos ese tipo de diseño, de cálculo, ¿no? Disculpen, no es diseño, el curso es cálculo, se llama, cálculo de bobinados trifásicos. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte del curso es, nosotros vamos a hacer el cálculo de este bobinado. Cuando ya está listo, ya está todo amarrado, todo con la cabeza, como ayer han visto, ¿no? Cómo se amarran las cabezas de las bobinas. Entonces, está con el motorcito listo para probarlo. Vamos mejor a buscarlo para que no se les vaya. Cuando les estoy diciendo, cuando ya está listo todo, me estoy refiriendo a esto, ¿ven? Me estoy refiriendo a esto. Cuando está listo, este motor se hace las pruebas, ¿no es cierto? Una vez que haces las pruebas, lo interpretas, esas pruebas lo llevas, o sea, los resultados de las pruebas lo llevas a la placa de características, ¿no es cierto? Entonces, se supone que esa placa de características, o sea, el protocolo de pruebas, tú lo tienes que firmar para dar garantía de que el equipo está perfecto. Una vez hecho eso, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y acá en nuestro país hay varias empresas que nos ha costado mucho tiempo tener relación con ellos hasta que puedan trabajar los ex estudiantes, o sea, los amigos egresados, y puedan comenzar a trabajar, comenzar a producir, ¿no? Porque como les dije el día de ayer, el detalle es, si tú estás haciendo una carrera universitaria, no es para que pues seas un analista. Acá en el país no hay mucho que hacer. Tienes que meterte a trabajar, ¿no? Y a crear tu propio taller, tu propia empresa. Bueno, eso nosotros vamos a trabajar con el modelamiento, con todo lo que se refiere a estas bobinas. Acá tienes las bobinas, ¿ves? Lo tienes las bobinas ya amarradas, ¿no es cierto? Acá tienes nuevamente las partes del motor, que es lo mismo que hemos visto en la primera lámina, pero con algunos detalles para que ya ustedes lo vayan conociendo mejor. Y acá tenemos ya un motor concluido. O sea, ya tú lo entregas el motor con una pintura que te piden o tú ya tienes tu propia pintura. Este es un motor Baldor, por ejemplo, americano. Esto es un motor, por ejemplo, General, americano también. Muy bien, entonces
¿Se acuerdan que me preguntaron qué es el cáncamo? El cáncamo es esta argolla soldada a un perno. El perno se enrosca acá en la carcasa del motor. Tiene un hilo normal hacia abajo y bueno, tiene unas 8 o 10 vueltas que está metido. Entonces viene por acá el tecle, entra ese cáncamo a esa argolla y lo levanta al motor y lo traslada. Cuando los motores son ya grandes, digamos un motor de 1500 HP, entonces los cáncamos están acá adelante. Acá tenemos el cáncamo, acá tenemos el cáncamo y esto es una caja sumamente grande. Ya vamos a ver por ahí seguramente máquinas de media tensión. Lo de bueno es que lo que vamos a aprender va a ser para baja tensión, para casos domésticos, para casos industriales y hasta para sistemas de potencia y hasta, por ejemplo, te puede servir para que hagas un control y un análisis de la central de matar. ¿Qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer este tipo de arrollamientos? Vamos a ver estos arrollamientos con los cuales vamos a trabajar. La parte elemental de los arrollamientos viene a ser dado por una espira. Esto se llama una espira. Acá está el inicio, da una vuelta y acá está el final. Entonces, esta argolla vendría a ser una espira, una sola vuelta. Ahora, lógico, para que acá yo tenga la forma de una bobina, se ha puesto el inicio y el final, ¿no? O sea, que vendría a ser esto cruzado y esto para acá, para que se note que se ha dado los de inicio a fin. Entonces, esto viene a ser una espira, una sola vuelta. ¿Qué pasa si yo tengo n vueltas, digamos 30 vueltas? Entonces, 30 vueltas, ya lo llevo acá, ¿ves? 30 vueltas. ¿Dónde he comenzado? Acá, 1, 2, 30 vueltas y ya tengo una bobina. ¿Cuáles son las partes de una bobina? Tienen las cabezas de las bobinas y el cuerpo o lados de la bobina. Este es un cuerpo o lado derecho e izquierdo de la bobina. ¿Qué pasa si yo uno dos bobinas? Si esta bobina con esta bobina, ya tengo un grupo. ¿De acuerdo? Ya formo un grupo. ¿Qué pasa cuando yo formo dos o más grupos? Bueno, estoy formando una fase. Si yo tengo 3 fases, entonces tengo varios grupos. Al unir varios grupos, yo tengo una fase. Y al unir 3 fases, tengo el bobinado del motor trifásico regular. Si tienen que preguntar, por favor, pregunten, ¿ah? Delegado, tienes que vigilar el chat. Si el chat hay preguntas, hace la pregunta, pero sería bueno que el alumno que desea preguntar lo haga en el momento que tenemos la lámina. Ya. ¿Qué es una espira? Una espira es la parte elemental de un bobinado. Una vuelta. Una bobina. ¿Qué viene a ser una bobina? Una bobina viene a ser 30 vueltas, 30, 40, las vueltas que tú quieres, que tú deseas que tenga pues tu bobina. Si yo uno o dos bobinas, ya estoy hablando de un grupo. ¿No es cierto? Hay fases que tienen un grupo, hay fases que tienen 2 o 3 o 4 grupos. Entonces, por ejemplo, un motor de dos polos tiene 2 grupos. Entonces, acá estos dos grupos, estas dos bobinas que forman un grupo, ya me están formando de antemano una fase. Si yo tengo, esto vendría a ser una parte, vamos a ver más acá. Les iba a decir más arriba, pero por acá lo tenemos. Ahí está, miren. Una espira, una bobina, varias espiras, un grupo, varias bobinas, la fase RST, tengo acá la fase R, la fase S y la fase T. Dice bobinado trifásico regular de 2 polos. Vayamos a 4 polos. Igual, este concepto es el mismo, solo que acá yo voy a tener 4 grupos por fase. ¿No es cierto? Entonces, acá tengo la fase R, la fase S y la fase T. Y sería un bobinado trifásico regular de 4 polos.
Entonces, retornamos atrás. Cuando no esté claro, dicen, refuten ustedes, digan, no, no entiendo, o algo por el estilo, para yo saber si podemos pasar. Listo, listo. Muy bien. Entonces, acá, fíjense, tenemos lo siguiente. Entonces, a continuación presentamos un diagrama de flujo. La parte más difícil para poder entender un sistema, cualquier sistema que fuese, es hacer el diagrama de flujo o, en todo caso, el algoritmo, ¿cierto? Del programa de cálculo de motores asíncronos trifásicos asistido por la PC. Asimismo, presentamos el 100% de la formulación y leyendas correspondientes para facilitar la comprensión de la formulación de los diversos parámetros presentados. El objetivo es facilitarle sus cálculos en los trabajos de reparaciones y o diseño. Diseño, por eso no le he puesto la O, para acordarse que no es diseño, ¿no? Sino para reparación de una determinada máquina. La información que van a recibir únicamente se ha construido en la UNAD. O sea, no tienes en la UNI me copiaron, han copiado bueno, primero les di un curso, eso lo han copiado y eso dictan ahí, tienen una academia, ¿no? Pero cuando se da un curso así, pues se da un poco incompleto, porque no pagan la autoría. Entonces, comencemos por el flujo. Principio de funcionamiento de los motores asíncronos trifásicos jaula de ardilla. Entonces comenzamos, dice, crea un campo magnético en el estator. Tú al inyectar corriente a unas bobinas, entonces vas a crear un campo magnético. Entonces, cuando nosotros les preguntamos, ¿no? Les decimos, le preguntamos a ustedes, porque vamos a preguntarles, a ver. Y le decimos, a ver, jóvenes, ¿por qué han estudiado circuitos trifásicos? ¿Cuál es la razón de estudiar los circuitos trifásicos? Al toque, jóvenes, si ustedes no preguntan, entonces me voy a ver obligado a agarrar la lista y comenzar a preguntarles. Mejor vamos a hacer así. A partir de la próxima clase, hoy día ya es una clase, el día de ayer fue una introducción, pero igual, como se han dado cuenta, ¿no? Nuestro horario es 5 de la tarde y nos estamos yendo 6:50. Ustedes tienen que estar 10 minutos antes. Pero bueno, entonces, a partir de la próxima clase, al inicio de clase, se va a hacer 3 o 4 preguntas a 3 o 4 alumnos. ¿De acuerdo? Y todo es con nota. Todo es con nota. Entonces, tengan cuidado, aprendan, estudien, es la única forma. Ahora vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo. A ver, González Arana, ¿por qué has estudiado o qué entiendes por un circuito trifásico? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas, pero de una forma breve? González, ¿estás en línea? Sí, ingeniero. Algo está en tu cabeza, suéltalo, nada más. Si te equivocas, no hay problema. Sabría decir. Flores Anselmo. A ver, vamos, Flores Anselmo. ¿Qué dijo el sistema trifásico, profesor? No estás atento, no estás... Félix Bocanegra. Sí, profesor. Bien, yo creo que hemos estudiado el sistema trifásico en cuanto a la distribución de energía eléctrica, ya que nosotros recibimos 3 líneas y una de las ventajas es que es más económico que el monofásico.
Bueno, eso es lo que le podría comentar, ingeniero. A ver, una pregunta más, Ballena. Ballena, Anastasio. Sí, dígame, ingeniero. La pregunta, ya se hizo la pregunta. Bueno, la ventaja sería porque, como dijo mi compañera, sale más económico, pero como también como he aprendido que se transporta el triple de energía por ser tres fases, ¿no? Se puede transportar el triple de energía por su equivalencia a los tres hilos con los que se trabaja, ¿no? Y también porque al ser un sistema trifásico tenemos la capacidad de utilizar más cargas conectadas a ese sistema y evitando una sobrecarga siempre y cuando esté balanceada. Bueno, eso Ya, es lo que... pero si sería por número de fases, puedo hacer un sistema de 4 fases, de 5 fases, 6 fases, 12 fases. Entonces no responde a la consulta, no responde a la pregunta. En resumen, bueno, definitivamente lo que les voy a decir no está en sus libros, ¿no? Seguramente utilizan ustedes algunos libros sencillos y por eso no está. En otras universidades, los que enseñan circuitos, son ingenieros que ya han sido gerentes, o sea, son ingenieros que tienen vocación de enseñar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ahí debe ser el filtro. Ese curso debe ser el filtro para poder seleccionar si una persona tiene vocación y tiene conocimientos para ser o no ser ingeniero. Cuando pasas ya circuitos, el otro filtro son las máquinas. Máquinas 1 tiene que ser un cursazo, ¿no? Tiene que ser un curso donde te compenetras con los campos magnéticos, realmente lo estudias, ¿no? Porque ustedes estudian ahí con un librito muy sencillo. El libro para estudiar campos magnéticos en el ambiente mundial es el Yuri, ¿cómo se llama? Bueno, mañana les consigo el libro. Es un libro excelente. Todas las universidades por donde he pasado, bueno, fuera del país, tienen ese libro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de bueno el texto? Que te hace un análisis matemático de cómo es el campo magnético y cómo es que funciona y cómo es que un circuito eléctrico vía la ley de Ohm, puedes tú expresarlo en el circuito magnético. Exactamente igual. Por lo tanto, yendo a la respuesta. Nada de lo que seguramente ustedes van a decir que por acá la ventaja y desventaja va a coincidir con la respuesta clásica. Se dice, ¿por qué utilizamos circuitos trifásicos? Porque simple y llanamente dentro de toda la magnitud de circuitos de muchas fases o pocas fases, como son el bifásico, no hay motor monofásico, sino hay bifásico. Ninguno de ellos crean campo magnético rotativo o giratorio. Tiene que decir campo magnético, lo puedes conseguir hasta en un cable, pero giratorio lo hace únicamente los sistemas trifásicos. Ese por un lado. Por otro lado, es el único circuito que al unir, ¿no? Te imaginas un circuito que está conectado en estrella, un transformador en estrella, y la carga es en estrella, ¿no es cierto? Si las tensiones de cada una de las fases es la misma y la carga es la misma, obviamente se conecta con unos cables a la carga con su respectiva protección. Entonces se particulariza en lo siguiente. O sea, este tipo de esquema en estrella tiene la siguiente particularidad. El punto centro de la estrella se conecta hacia el sistema de aterramiento. ¿Qué pasa con ese cable que le llevas del punto centro hacia el sistema de aterramiento? Sucede lo siguiente. Por teoría, ustedes saben que en ese punto, la sumatoria de corrientes, la sumatoria fasorial de corrientes, si las tres corrientes son iguales, eso va a ser igual a 0.
¿de acuerdo? Y por lo tanto, la corriente que va a circular en el punto centro y la Tierra va a ser cero. Pero tú haz la prueba, ¿no? Haz la prueba y haz que la corriente, o sea, regula la carga. Supone que tú tienes una resistencia o un reóstato ahí, y entonces el reóstato lo varías y vas a variar las cargas del sistema trifásico. Suponte que vas a tener en la fase R 10 amperios, en la fase E 12 amperios y en la fase T 8 amperios. Entonces la corriente que va a ir del neutro hacia tierra ya va a ser significativa. ¿No es cierto? Ese tipo de trabajo no lo hace ningún otro circuito. Ahí está la razón por qué se utilizan circuitos trifásicos. Muy bien, entonces ahí está el detalle. Entonces se crea un campo magnético en el estator, pero acá tendría que haber agregado, ¿no? Un campo magnético giratorio en el estator. El campo magnético induce una fuerza electromotriz en el rotor. Pues si este campo no es giratorio, no va a inducir, pero como es fijo, el rotor nunca se va a mover. Como acá yo voy a tener un campo magnético rotativo o giratorio, entonces lo va a abrazar a esto, lo va a endosar a esto y esto va a comenzar a rotar. Se calculan las corrientes en el rotor. Obviamente con la jaula voy a tener una metodología para calcular las corrientes y las corrientes te van a producir un torque. Dice, se crean fuerzas electromotrices entre las corrientes del rotor y el campo magnético del estator. Eso te va a dar un torque. El par motor, el motor gira, dice. Este enlace, estos dos enlaces que tú tienes acá, te va a originar a un par motor. Entonces el rotor va a comenzar a girar. Y el motor gira, dice, a una velocidad. NR viene a ser una velocidad. Ustedes apunten esto como velocidad, como RPM, escríbanlo. Este es RPM nominal. Y NS, escríbanlo como RPM síncrono. Entonces, siempre los RPM nominales siempre van a ser menores que los RPM síncronos. Lo han escrito, ¿no es cierto? Esto NR significa RPM nominales y esto significa RPM síncronos. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Motor de dos polos, RPM nominales 3600, perdón, los RPM síncronos 3600, su RPM nominales 3520. Entonces esto siempre va a ser menor que el otro. ¿Una consulta que quieran hacer? Profesor, disculpe. Con respecto a lo que vendría a ser la distribución, como estaban hablando mis compañeros, yo había escuchado que en la distribución acá en el Perú se escoge, ¿no? De línea a línea. Y había leído, o me habían comentado, no recuerdo muy bien, que en Estados Unidos más o menos, la distribución era línea y neutro. ¿Es eso correcto? No sé si estoy equivocado. A ver, ¿la distribución de qué? O sea, tú quieres ver cómo se distribuye la energía, por ejemplo, en una urbanización. ¿Esa Sí. es la pregunta? Sí, profesor. O Bueno. si en cambio en la distribución es en triángulo o en estrella. Tenía una duda con respecto a eso. Si tú te vas a Estados Unidos, todas las casas van a tener 120 voltios. Todos los equipos dentro de los hogares van a ser 120 voltios. O sea, tú tienes que tener un transformador, digamos, si por ejemplo tienes una manzana, en una manzana la ajustas ahí uno de los lotes, ahí va a haber una subestación para toda la manzana. ¿Por qué? Porque la distribución es 120 voltios. Si estás en el Perú lo haces como te da la gana, porque el código no dice absolutamente nada. Vale decir, aquí en nuestro país tienes una subestación. Si tú tienes, por ejemplo, 120 voltios como en los gringos, entonces los gringos no pueden dar energía de una subestación que está en una manzana hacia otra manzana, porque por la caída de tensión ya no llegan. El cable, tendrías que utilizar unos cables muy gruesos y por lo tanto la instalación saldría muy cara.
En el Perú, en ese sentido, somos un poco más inteligentes que los gringos. Y tenemos una subestación, y una subestación me puede dar más o menos a la redonda hasta 350, 400 metros. O sea, en una urbanización vas a tener 2, 3 o 4 subestaciones como para poder suministrar a todas las cargas de esa urbanización. Por favor, jóvenes, cuando estamos en el curso, no me pregunten cosas que no es del curso, porque si no, no vamos a distraer. Ya daremos una clase, por ejemplo, 2 clases, para que ustedes pregunten lo que ustedes gusten, de cualquier curso. Muy bien, entonces, la otra parte inteligente es la norma BDE. En Alemania, en tu tablero vas a poder recibir 5 cables. Un cable, el cable 1, 2 y 3, va a llegar con una tensión normada de 380. Si, como les decía, una subestación puede llegar más o menos hasta 300, 350 metros, los alemanes, eso lo multiplicas por raíz de 3 y ya estarás hablando más o menos 700 metros, un poco menos, ¿no? 500, 600 metros con 380. Entonces tienes más cobertura. Ahora, llegas a tu tablero y como te están dando 5 hilos, línea 1, línea 2, línea 3, si mides entre esas líneas vas a tener 380. Pero los domicilios tú tienes 220, la parte de Alemania tiene 220. Entonces toda la iluminación es 220, por lo tanto entre el neutro y las líneas haces una distribución en 220. Te he dado los dos típicos. El típico, por ejemplo, en buques, en todo lo que son, todo lo que son navíos, se trabaja con la parte americana. Y la parte alemana también, ¿no? En Latinoamérica todo es con 220, como nosotros como usamos nosotros, ¿no? A excepción un poco de Brasil, que una parte tiene 380, y Alemania, antes de hacer un trabajo en una determinada urbanización, tienes que ver la norma. Y ya todo está normado, todo está únicamente para poder utilizarlo. Por ejemplo, la enseñanza en Alemania, para que tú seas ingeniero, tienes que haber pasado por una escuela técnica primero. Pasa a la escuela técnica, te vas a la ingeniería, y ahí no estudias 5 años de ingeniería como en el resto del mundo. Utilizas únicamente 3 años y medio. El resto ya lo haces en la industria. Y de ahí te detectan si eres un alumno fuera de serie o muy bueno, entonces te vas a hacer maestrías, te vas a hacer doctorados, o en todo caso hay gente que arma su empresa y descubre y hace cosas, ¿no? Muy bien. Sigamos. Veamos ahora el diseño del motor asíncrono. ¿Cómo es que vamos a diseñar un motor asíncrono? Digamos, lo que estamos presentando es la parte más complicada, ¿no? Porque una vez que tú tienes el algoritmo, tú puedes ya meterte a hacer la solución. Iniciamos, nos dice, lectura de las características nominales del motor, las características de placa que se le ha hecho ver al inicio. Seguidamente vemos el diseño del estator, diseño del rotor, cálculo de las características electromecánicas de operación, que ya lo hemos visto el día de ayer en la introducción. Venimos acá y hacemos el comportamiento técnico del motor asíncrono. Comportamiento, ¿cómo se comporta con la carga? Si este modelo presenta un exagerado calentamiento, entonces retorna por acá, arriba, al número 2, y comienzas a hacer el diseño del rotor, ¿no es cierto? Hasta que el calentamiento esté normado. Si no hay calentamiento y pasas y se analiza nuevamente, y si sigue el mismo defecto, tienes que retornar al inicio y hacer un nuevo diseño. Y si todo marcha bien, llegas al final. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahora vamos a hacer el diseño del estator. ¿Qué viene a hacer el estator? El estator, vamos a verlo
A ver. A ver, ¿dónde está el estator? Esto es el estator. El estator vendría a ser las bobinas, la carcasa, la parte fija, y el rotor vendría a ser este eje, o sea, toda la parte del núcleo, ¿no? Toda la jaula, esta jaula que lo tenemos ahí, eso vendría a ser el rotor. El estator es toda la parte exterior. Habiendo visto eso, entonces por eso es que acá le decimos, vamos a hacer el diseño del estator y después del rotor. Obviamente vamos ahora a hacer este análisis del estator. Tomamos las características nominales del motor, sus dimensiones geométricas de la carcasa estatórica, el tipo de bobinado y demás detalles que corresponden a la parte del diseño. Una vez que hemos tenido estos requerimientos, pasamos a hacer el cálculo del factor de bobinado. O sea, en otras palabras, tienes que averiguar con cuántos grupos vas a trabajar, cuántas bobinas por grupo, ¿no es cierto? Y qué tipo de factor de bobinado. ¿Va a ser de paso completo, paso reducido, etcétera? ¿Qué tipo de bobinado? Puede ser un imbricado, un concéntrico, en fin. Una vez que tú has calculado el factor de bobinado, pasas a hacer el cálculo o primero supones, por ejemplo, conociendo muy bien, llevando el material ferromagnético a la mesa de pruebas, levanta la curva de vacío, que ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el objetivo de levantar la curva de vacío a alguien, clase? ¿Para qué has hecho las pruebas de vacío a tu transformador el ciclo pasado? Para poder visualizar la calidad de material ferromagnético que estás utilizando, que ya lo tienes en el motor. Para poder evaluar, ¿cierto?, que las corrientes que están alimentando a ese bobinado, al bobinado te debe crear unas corrientes simétricas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es que nosotros hacemos en esta parte, levantamos la curva de vacío. Cuando levanta la curva de vacío, ¿qué está suponiendo? Está suponiendo cuánto es la inducción en el diente de los estatores. Entonces acá, por ejemplo, suponemos que es 1.8. ¿Por qué? Porque ese es un estándar más o menos. Con esta inducción calculamos B sub G. ¿Qué viene a ser B sub G? La inducción en el campo magnético del motor. Conocido como acá ya suponiendo, si no cumples vas a tener que retornar, entonces pasamos, dice, con B sub G, que es la inducción en el entrehierro, B es inducción y G es entrehierro, D es diente y falta el B sub C, que es la corona. Entonces, con B sub G conocido, se calcula Z1. Y hacer el redondeo, porque acá te puede salir, por ejemplo, 20.3. Entonces no puedes tú trabajar con 20.3 porque ¿qué es Z1? Es el número de vueltas, el número de espiras. Entonces no vas a poder tener una vuelta y media, sino vas a poder tener vueltas completas. Entonces Z1 debe ser un número entero. Por eso es que hacemos el redondeo. Pueden, jóvenes, si ustedes quieren aprender, al costado de su mesa deben tener, ¿no?, su cafecito, su tecito, su limonada, lo que quieran, y un papelito para ir apuntando lo que el profesor les va indicando. Entonces, esta Z1 debe ser un número entero. Tienen que poner Z1 debe ser un número entero. Muy bien, entonces seguimos, fíjense, ya calculamos el Z1. Estamos acá, enlazamos, nos vamos al cálculo de los parámetros magnéticos. B sub G en el entrehierro, inducción en el diente y inducción en la corona. Las formulitas y el procedimiento lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces como tú tienes la ranura, vamos a ver acá, fíjense, acá tenemos la ranura. Entonces coges un alambre, por ejemplo, cojo un alambre. Acá en bobinado vamos a utilizar los alambres, se dimensionan por AWG.
coges un alambre ABWG número 16 y metes acá esta ranura al 100%, hasta que esté topadito y le pones su teja encima. Esto de acá se llama teja. Le pones una teja y pruebas de este punto a este punto que la bobina pues quede bien, un poco maciza y un poco llena en la ranura. Una vez que satisfaces, abres esto y cuentas cuántas espiras tiene esta ranura. Pues esta bobina, ¿cuántas espiras? Si la bobina entra al tope en la ranura, entonces en la práctica estamos calculando el área de esta ranura. Luego, una vez, si yo he visto acá, por ejemplo, que hay 25 vueltas, número entero. Si tengo 25 vueltas, entonces, y es un alambre ABWG número 16, y suponiendo que el área neta de ese ABWG número 16 es 0.4, entonces multiplico y ya tengo el área máxima, como acá dice. Cuando estamos acá, dice el área máxima. ¿A qué área se refiere? Esto a máximo, escríbanlo, es el área de la ranura. Ya más adelante lo vamos a calcular. Con este dato, de ese dato, calcular el cable de la conexión externa, y entonces ya tengo el A máximo, el área de la ranura, entre el número de vueltas, que ya lo hemos calculado en el paso anterior. Fíjense acá, le dije que se calcula acá y se hace el redondeo de Z1, área máxima entre Z1, ya tienes en este caso el número de vueltas que el número de alambres, o sea, la sección del alambre que tú tienes que utilizar para tu bobinado. Seguidamente, calculamos los parámetros térmicos, que viene a ser por densidad de corriente y por densidad lineal de la corriente. Estos parámetros térmicos, J por A, viene a ser Q viene a ser la cantidad de calor que va a producir el motor. Si esta cantidad de calor, por ejemplo, hay una regla que lo vamos a aprender, no cumple con este numerito, o sea, vamos a suponer que acá J por A me sale 2000. Entonces, en ese momento tengo que dimensionar y seleccionar correctamente los materiales aislantes del motor. En todo caso, debo decir acá, si esto sale más de 2000, entonces tengo que disminuir el número de vueltas. Si sale menos de 1800, le doy fin. Acá hay una regla que cumplir y llegamos al fin. Como ustedes pueden ver, fíjense lo que nos interesa en sí, no hacer toda esta parte del motor, sino sí hacer esta parte del diseño del estator. Eso va a ser nuestro trabajo. Ahí tienen ustedes el algoritmo, tienen ustedes la secuencia, y simple y llanamente, esto es la primera parte de nuestro curso. Muy bien, vayamos ahora al desarrollo. Entonces me dice cálculo del bobinado estatórico utilizando programas computacionales. Entonces, adquisición de datos que se pueden tomar. Tomo las dimensiones geométricas del estator, que es el diámetro del entrehierro, lo vamos a llamar así. A ver, vamos a recordar la clase de ayer, porque si no, les dije que ustedes tomen nota de ese detalle. A ver, ¿no? Este está más abajo, ¿no? Ahí está. Este D es el diámetro interior. Para nosotros vamos a decir, este diámetro interior va a ser diámetro de entrehierro. Así lo vamos a llamar. Esto va a ser el diámetro exterior. Esta altura de acá va a ser la altura de la corona. Esto va a ser el ancho del diente. ¿Ves? Facilito. ¿Qué dimensiones yo debo tener? 1, 2, 3, 4. Y el otro, la área máxima. La cantidad de alambres, obviamente con una protección que se llama, en este caso se llama el aislante, el material aislante, que nosotros lo llamamos, ¿cómo se llama esto? ¿Se han leído? El material aislante de la ranura. Ya vamos a clasificarlo por ahí. Esto es la ranura
esta es la garganta de la ranura por donde van a ingresar los cables, los alambres. Para hacer ingresar los alambres se hace en forma manual y en Brasil ya tienen trabajando para hacer motores más o menos hasta 100 HP, puro robot. Entonces ya ahí no trabajan los técnicos, sino se programan las máquinas y las máquinas son los que hacen el trabajo. Entonces, dimensiones geométricas de T1, C1, lo que han visto ustedes. Longitud del paquete magnético. ¿Qué viene a ser la longitud del paquete magnético? Ahora vamos a ver un paquete magnético por acá, debe haber. Longitud del paquete magnético, más o menos. El diseño consiste, ¿no? Que el estator tenga este mismo ancho. ¿Por qué? Porque cuando tú troquelas este estator, este núcleo estatórico, de ese núcleo estatórico va a salir también el núcleo rotórico. Entonces, puedes tú tomar la longitud del paquete magnético en este rotor o en el estator que tú tienes adentro. Pero por acá debemos tener, si no esto es, ¿ver? Vamos a buscarlo mejor. A ver. Vamos a buscar una figurita en el cual se pueda notar claramente. Esta es la carcasa, fíjense. Esta es la carcasa, todavía no tiene rotor. Vamos a ver, acá debemos tener... Uy, ahí no está. Pero vamos a ubicarlo. La ventaja de tener la información nos va a ayudar bastante. Mientras tanto, pueden hacer las preguntas que deseen. Profe, Dígame. en mi primera clase, ayer no pude estar. Yo quisiera saber si es que dejó un trabajo o algo. ¿Que ayer no ha venido a clase? No, profe, no pude entrar porque tuve problemas en mi conexión. Ah, pero para eso está el delegado. Pues. Acá es el paquete magnético, ¿ven? Es el estator. A ver, no se deja, ahora les pongo al tanto. Esto se llama longitud del paquete magnético, inicio y final. De punto al otro punto. Y esta longitud se mide, ¿no es cierto? Y esa longitud yo lo necesito para cumplir con esta parte de acá, es longitud del paquete magnético. Número de ranuras estatóricas. Bueno, eso ya lo entienden, ¿no? Cuentas cuántas ranuritas hay en la parte interna. Por favor, si no lo entienden, tienen que avisarme. Porque si no lo avisan, estas son las ranuras, son rotor. ¿Cuántas ranuras? 1, 2, 3, acá. ¿Cuántas habrá? 18, 24 seguro, ¿no? 1. ¿Cuántas ranuras? Cuentas cuántas ranuras. ¿Qué más me pide ahora? Área máxima del llenado de la ranura. Entonces, A máximo, ya les he dicho, no llevas un alambre, ves cuánto es la sección transversal del alambre, esmaltado, por si acaso. Alambre clase H, doble esmalte, y ves la sección, ves cuántas vueltas ha entrado. Ha entrado 50 vueltas a un alambre ABWG número C, número, por ejemplo, 20. Ves el área transversal, lo multiplicas esa área por si entra ¿cuántas espiras? 30, lo multiplicas por 30 y ya tienes el área máximo. El número de polos. El número de polos o ya viene en la placa de características o en todo caso tienes que hacer un diseño. Tensión. La tensión, por ejemplo, si hay reparaciones, tú vas a visitar a una empresa, entonces ya sabes qué tensión tiene, los 220, 380, 440. Y si estás en el taller, se llama a la empresa, pides hablar con el técnico y al técnico no le dices con qué tensión trabaja, sino tienes que decirlo. Me ha llegado una máquina y quiero saber que en tablero tal, tú vayas en este momento y midas cuánto es la tensión. Por si acaso dice mi radar, yo estoy tomando la imagen de mi radar, o sea, no me vayas a falsear los datos. Entonces te va a decir 220, 380 o 440.
Ya estamos en la tensión. La potencia, si viene la placa bien, si no, nosotros vamos a desarrollar un método para poder evaluar la potencia. La eficiencia, tienes que trabajar con una eficiencia, para eso tienen los catálogos, ¿no? Si llega un motor del Prosa, una eficiencia baja. Llega un motor, por ejemplo, Siemens, una alta eficiencia. Llega un motor americano, ellos ya están con, hace 8 años sacaron una norma en Estados Unidos y le dijeron a los industriales, te vamos a dar 2 años para que todos tus motores viejos los botes y pongan motores de alta eficiencia. Y como en Estados Unidos lo que se decreta se hace, no hay un vivo, porque si por ahí ves un pata que se quiere dar de vivo, lo cuelgan de las patas arriba, ¿no? Factor de potencia. El factor de potencia lo elige el proyectista, pero más o menos tú también tienes que tener como referencia el catálogo del fabricante. Seguidamente, el tipo de bobinado, imbricado concéntrico, eso lo ves a kilómetros, te das cuenta al toque si es bobinado imbricado o concéntrico. Vamos a ver algo por ahí. Tipo de conexión, estrella o triángulo. También en la caja de conexiones te vas a dar cuenta con qué tipo de conexión vas a trabajar. Con los HP, el factor de potencia y la eficiencia se calcula la corriente nominal. Y con la corriente nominal y los datos de torque, velocidad radial, calculas los HP. De tal manera que fíjense, acá tienen todos los datos necesarios como para poder sentarse en la computadora y comenzar a jugar. Comencemos entonces. ¿Se ha entendido, jóvenes? Profesor, Sí, sí. una consulta, profesor. ¿Cómo puedo mejorar la eficiencia en un motor? La eficiencia en un motor, ¿cómo lo vas a mejorar? Botando ese motor y diseñando un nuevo. Profe, otra consulta, ¿y el cable influye bastante en la eficiencia? Por ejemplo, si es un cable más grueso, de más milímetros o más delgado para la eficiencia. ¿Qué cable? ¿Cable externo o interno? El cable interno, el que genera el campo. Internamente no se llama cable, se llama alambre. O en todo caso, cuando es un motor de 1000 HP, 800 HP, se llama platina forrada. Claro que depende muchísimo, pero si tú me preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un motor de alta eficiencia y un motor normal? Obviamente que tienes que botar en normal y hacer el diseño de un motor de alta eficiencia. Veremos por ahí, tenemos bastante información de motores de alta eficiencia. ¿Qué significa? Optimizar el cálculo. Nosotros recién estamos entrando a aprender a identificar y hacer los primeros pasos y te va a dar pues con una eficiencia baja o algo por el estilo. Tú quieres saber máquinas de alta eficiencia, entonces tenemos que meternos a otro mundo sabiéndolo lo primero para poder experimentar y poder aprender qué es un motor de alta eficiencia. Ya, profesor. Gracias. La otra pregunta, alumno, a ver. Profesor, disculpe, ¿podría explicar un poco más acerca de lo que son los números de polos dentro de lo que son los motores? Ya, apunten, papel y lápiz. Pongan RPM síncronos. RPM síncronos es igual 120 por F mayúscula, sobre P minúscula. Entonces ahora comenzamos. La frecuencia en nuestro país es 60. Hagan una tablita, pongan 2, 4, 6 hacia abajo y en el otro, eso ponen polos ahí. Al costado van a poner ustedes los RPM. Cuando la fórmula que les he dado reemplaza 60, para todos tienen que trabajar con 60. Cuando pones P2 te va a dar 3600. Cuando pones P4 te va a dar 1800. Cuando pones P6 te va a dar 1200. Y cuando pones P20, ¿cuánto te va a dar? A ver, ¿cuánto te da?
360. 360. Correcto. Me haces acordar para poner tu primer punto a tu examen, al primer examen que se tome. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Muy bien, pasamos entonces a la parte del cálculo. Los parámetros magnéticos, fíjense que este cursito que ustedes van a recibir más o menos en el mercado peruano, ya lo hemos dado más o menos unas 150 veces, más o menos, sin exagerar. Entonces todo lo que vamos a hacer ya está definido, solo que si nosotros hiciésemos un curso de diseño, yo tendría que coger el campo magnético y demostrar esta fórmula. Demostrar esta fórmula, demostrar esta densidad de corriente y demostrar toda esta parte. Eso es un poco de diseño, o sea, no netamente diseño, porque como les dije, ¿no? Aquel que hace diseño es el que crea. Nosotros no estamos creando, estamos aprendiendo a hacer reparaciones. Entonces, en esa línea, ustedes van a tener que creer en lo que se les dice, ¿no? Este se llama inducción en el entrehierro, es B sub G. Y ese es igual a punto 38. Disculpen, esto debería ser P minúscula. Y esto le llamamos número de polos. Esto es la tensión. Esto es un factor de conexión. Esto es el diámetro interno, la longitud del paquete magnético, la frecuencia, el número de ranuras estatóricas, el factor de bobinado y en este caso el número de vueltas. No apunten, jóvenes, porque acá está la leyenda, ¿ven? Ahí está la leyenda. Pongan atención únicamente a la pizarra y lo que parece raro, pregunten. La inducción en el diente va a ser B sub D, va a ser pi veces el diámetro interno, diámetro del entrehierro, por la inducción en el entrehierro, por el ancho del diente, por el número de ranuras estatóricas, por punto 95. Esto también es dentro de un diseño, y yo tendría que demostrarles por qué es punto 95. Inducción en el entrehierro. Perdón, esto debe ser inducción en el diente. Corrijan acá, por favor. Inducción en el diente, y acá vendría a ser en el diente, y esto vendría a ser B sub C. B sub C. Entonces, B sub C va a ser igual al diámetro por la inducción en el entrehierro sobre el número de polos por la altura de la corona por 0.95. ¿Preguntas? Ya, como no lo has escuchado, pero eso sí lo conoces, ¿no? Esa tensión. Entonces, toda la leyenda, mira, lo tienes acá. Ahí está, toda la leyenda. Como te digo que esto ya lo hemos hecho un montón de veces, entonces, por lo tanto, te voy a repetir de nuevo. Existen 3 parámetros magnéticos dentro de las máquinas. Uno es la inducción en el entrehierro, el otro es la inducción en el diente y el otro es la inducción en la corona, que acá está mal, debe ser inducción en la corona. ¿Esto qué es lo que cuantifica? Son las líneas de campo que van a recorrer entre el rotor y el estator. En el diente, ¿qué viene a hacer? Exactamente, han visto cómo es el diente, entre ranura y ranura hay un diente, y eso va a ser el enlace del circuito magnético que vamos a tener en la máquina. ¿Y qué viene a ser la inducción en la corona? Viene a ser el enlace que yo voy a tener en el resto del motor, a excepción del diente, que va a ser todo el enlace total que se va a dar como efecto piel en la máquina de corriente alterna. Vayamos acá.
Los parámetros técnicos. ¿Qué significa un parámetro técnico? Así como nosotros o ustedes han hecho, por ejemplo, un modelamiento, les voy a mostrar qué significa un modelo. ¿Dónde está esto? Esto es lo que estamos estudiando, miren, esta parte. Estamos estudiando este estator, entonces esta es la carcasa rotórica, estas son las bobinas, ¿no es cierto? Y si yo creo el campo magnético acá por estos dientes, el ancho del diente que es esto por acá, si yo tuviera las barras del rotor, voy a crear un campo magnético de esta manera. Pero ¿quién cierra la carcasa? Cierra el conjunto de la máquina, es la altura de la corona, ¿ven? Esta altura de este punto a este punto. Y cuando hablamos de circuitos magnéticos, ustedes trabajan de esta manera, ¿ven? Seguramente ustedes han dicho esta parte de acá es la carga y lo jalo más acá, ¿no? Y como estudian con ese modelo antiguo, entonces con ese modelo antiguo, esto es su representatividad. O sea, este es el modelo básico con el cual han aprendido ustedes en máquinas. Entonces, por lo tanto, ¿no? Cuando van a hacer el cálculo de cualquiera de los parámetros, van a decir, para calcular, cuando va a trabajar en vacío, la caída de tensión acá es muy pequeña, por lo tanto, esta parte de acá lo jalo acá. O sea, están jugando. Hoy en día ya no se juega. Entonces, ¿cuál es la dificultad para que yo pueda hacer el análisis de este modelo? Este circuito paralelo. Entonces, circuito paralelo, decimos, no, mire, este circuito paralelo está feo, no me gusta y además está fuera de norma. Este paralelo lo conviertes en un circuito serie. ¿No es cierto? Acá está el modelito, ¿no? Luego, lo has calculado, haces los protocolos y ya tienes, este es el modelo de la máquina. Para nosotros, este es el modelo de la máquina. Entonces decimos, tú, la potencia que ingresa, potencia que pierdes en el estator, potencia que pierdes en el núcleo, potencia que pierdes en el rotor y el resto, pues, obviamente sale. A eso se refiere. Cuando decimos modelo, le estamos refiriendo a eso. Entonces regresamos por acá. Entonces, así como tenemos ese tipo de modelo, el que acaban de ver, también tenemos un modelo de susceptancias. No se estudia porque eso ya tendría que ser diseño, ¿no? Igual como estudias la parte eléctrica, estudias también la parte calorífica de la máquina. Y eso lo tienes que utilizar como modelo utilizando susceptancias. Entonces, regresemos acá. La densidad de la corriente eléctrica, eso ustedes ya lo saben. ¿En qué unidades está dado? En amperios sobre milímetro cuadrado. Amperios sobre milímetro cuadrado. ¿Y qué cosa es igual a la densidad de corriente eléctrica? Es igual a la corriente de línea. Ojo, corriente de línea, porque los motores trabajan con corrientes de fase. Pero se le hace un juego. Acá, fíjense. Como yo sé, por ejemplo, yo sé que esta tensión debe ser de línea, pero para mi interpretación, yo necesito que sea una de fase y le pongo acá un factor. De igual manera, por ejemplo, en esta parte que tanto en el diente como en la corona le pongo un factor. Y internamente estoy haciendo el análisis de la máquina con corriente de fase. Por eso acá te dice, ¿no? ¿Qué viene a ser corriente de línea, por ejemplo, entre raíz de 3? Viene a ser corriente de fase. Entonces, corriente de fase entre la sección del cobre. Y la densidad lineal vendría a ser S1, que viene a ser, S1 viene a ser el número de ranuras estatóricas, número de espiras que tiene la bobina, corriente de línea entre raíz de 3, corriente de fase. ¿No es cierto? Por pi por d. Pi es una constante y d es el diámetro del electrohierro. Acá está el diámetro en centímetros. Ojo, este diámetro está en centímetros. Corriente de línea en amperios. Y esa es sección neta del conductor de los alambres en mano. O sea, ya vamos a ver también qué cosas son alambres en mano. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, el parámetro A es raíz de 3, ¿cierto?
Este A de acá se llama densidad de corriente lineal. Sí, el minúsculo. Sí. Este A ya lo vamos a ver qué cosa es. Ya lo vamos a ver. Ok. Ojo, fíjense, nosotros estamos viendo recién las herramientas para poder entrar. Primero se ven las herramientas. Una vez que vemos las herramientas, vamos a ver ejercicios tipos. Y después ya le dejamos un trabajo. La potencia, los parámetros, seguimos con los parámetros eléctricos. La potencia nominal debe estar en HP o en kW. La potencia ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Raíz de 3 por la tensión, por la corriente, por el factor de potencia, por la eficiencia. Ojo, esto está dado en HPs. Cuando está dado, o sea, si es en HP, disculpen, esto había que sacarlo. Ya no es entre 746. En HP, este es, perdón. Esta parte de acá, para que sea en HP, esta es la potencia en kW. Fíjate, la potencia en kW, lo llevas acá, lo divides en 476 y ya tienen los HP. O sea, todo está bien. Esta eléctrica, que es en kW, lo pones arriba, lo divides en 746 HP, que es un kW, y ya tienen los HP. Corriente nominal, si es fácil, ustedes lo saben, cuando esté en HP por 746 y todo lo demás es igual. Fíjense que hasta ahora no estamos haciendo nada nuevo, todos lo saben. Y ahí está su leyenda, todo lo que hemos visto anteriormente. Cálculos del factor de bobinado. Entonces nos dice, no, primero definimos el número Q. ¿Qué viene a ser el número Q? Q viene a ser el número de bobinas por grupo. ¿Y qué es el número de bobinas? Es S1. ¿Por qué? Porque S1 es el número de bobinas entre M. ¿Qué viene a ser? Viene a ser el sistema trifásico. O sea, acá reemplaza por 3 y acá lo multiplicas por el número de polos y te va a dar el Q. En la solución, ¿por qué decimos que es un bobinado trifásico regular? Porque este Q siempre debe ser entero. Luego decimos paso completo. ¿Qué viene a ser el paso completo? Viene a ser el número de ranuras sobre el número de polos. ¿Qué viene a ser este paso recortado? Viene a ser 5/6 de este paso completo. Acá cuando decimos un paso completo, estamos permitiendo que el motor absorba todos los armónicos. Cuando hacemos un paso recortado, entonces decimos, en 5/6 del paso completo, voy a tener una reducción grandísima del quinto y séptimo armónico. Un ángulo eléctrico vendría a ser el número de polos por 360 sobre 2 por S1. Entonces, aplicamos la primera fórmula para un bobinado unificado. El factor de bobinado va a ser igual a K sub P, factor de paso por factor de distribución. El factor de paso es ¿ven? Seno, paréntesis, llave del paso recortado entre el paso completo, multiplicado por 90 grados. Y el factor de distribución viene a ser Q veces por el ángulo eléctrico sobre 2. Esto se llama ángulo eléctrico. Sobre 2. Entre Q veces, esta parte de acá, por seno del ángulo eléctrico sobre 2. Bobinado imbricado. Cuando bobinado imbricado, cuando peso K sub P por K sub D, cuando K sub D es igual a 1. Entonces K sub P vendría a ser, esto es una forma de cómo calificar a un bobinado cuando el factor de distribución es la unidad. Y entonces que se asemeja mucho a un bobinado concéntrico. Pero este concéntrico ya lo veremos después. Donde K sub P es igual al seno del ángulo, de este ángulo promedio sobre el paso completo, multiplicado por 90 grados. Entonces, K sub P tan solamente porque K sub D es igual a 1. O sea, K sub D en la distribución es 1, ¿por qué? Porque
Vamos a ver más adelante que las bobinas están equilibradas y el eje es el mismo. En cambio, en un bobinado imbricado, el eje es diferente. Y este es el ángulo promedio, o sea, el paso promedio que se toma. Pero también lo vamos a desarrollar. Dimensionamiento de la máquina. ¿Qué significa el dimensionamiento de la máquina? Hay 4 modelos. Este es el primer modelo antiguo, efectivo. Este es el segundo modelo, donde necesitas conocer un poquito más. Y entonces nosotros vamos a trabajar con este modelo, que corresponde a las máquinas que vamos a tener nosotros acceso. Los HP es igual a esta constante por la eficiencia, por el factor de potencia, por el número de ranuras, por el diámetro del entrehierro, por la longitud del paquete, por el área de cobre, por ranura, por la densidad de corriente PM síncronos. El D cuadrado L lo tenemos acá también con todas sus características o parámetros. Después tenemos el D cubo L, que ya necesitamos un poquito más de especialización. Y después tenemos elementos finitos, con lo cual ya esto de acá te produce un error más o menos del 5%. Acá bajas a menos de 2.5, menos de 2%. El D cubo L tiene más ventajas y casi tienes un error menor de 0.5. Y elementos finitos el error es 0 prácticamente. Esto siempre y cuando tendríamos que hacerlo en un curso de máquinas con cursos de máquinas 2 y 3. Así como estamos viendo, vamos a ver si resulta, ¿no? Debe resultar, pero nos va a llevar mucho tiempo. Esta metodología, quiero que lo aprendan, todas estas formulitas, fíjense, ven. Esas formulitas, tienes que ponerlo en vez de si tienes 2 enamoradas o tu enamorada y seguramente tu billetera tiene su foto, ¿no? Entonces, a partir de ahora lo vas a cambiar por estas formulitas, ¿ven? Ahí tienes 3 formulitas, más 2 son 5, y eso ya no tienes por qué tenerlo, pues, porque eso ya lo sabes, ¿no? Entonces, 5 formulitas, subes al micro, ves las formulitas y comienzas a conversar con las fórmulas. Lo debes saber, pues si no lo sabes, no vamos a poder avanzar mucho. Acá tenemos para su información diseño del rotor, pero eso es para cumplir. ¿Por qué? Porque simplemente en nuestro país nunca se ha diseñado ningún rotor. Se ha ensamblado. Después era la única empresa que hacía ensamblaje, no diseño. Tenemos las características electromecánicas de operación. Me dice, con el modelo que nosotros tenemos que es un circuito equivalente a un T o L invertida, utilizamos ese circuito para hacer el cálculo del comportamiento de condiciones en vacío. Mira dónde está por acá. Acá teníamos, este es el modelo, ¿eh? Este es el modelo. Este es el modelo que nosotros utilizamos para poder hacer el análisis y la operación de las máquinas asíncronas trifásicas, que eso lo vamos a utilizar, ese es el segundo capítulo de nuestro curso. Hacemos el cálculo del comportamiento de condiciones nominales en vacío, hacemos las características de arranque, torque de arranque, corriente de arranque, se hace el cálculo de la capacidad de sobrecarga y finalmente hacemos el cálculo del comportamiento de operación electromecánico. Y si todo sale bien, terminó el ensayo. Por acá tenemos el cálculo del comportamiento térmico. La elevación de la temperatura en la superficie interna del núcleo del estator debe ser censada para hacer ese cálculo. Se calcula la caída de temperatura en el aislamiento de la ranura estatórica, o sea, en la parte que más temperatura va a tener es en la parte, vamos a ver si por acá tenemos una fotito para ver ese detalle. Ahí está. Ahí está, fíjense. ¿Dónde voy a tener más temperatura? Acá. Acá, en esta parte. Como ahí no lo puedes censar,
Entonces, normalmente los ensamos se abren las cabezas de bobina y insertas ahí una cápsula que se llama una PT100. Y con esa cápsula, ¿por qué se pone ahí? Porque la temperatura que se desarrolla acá, claro que es la más alta, pero igual, acá estas cabezas de bobina reciben la temperatura y no lo disipan. En cambio, acá tú tienes una temperatura que se disipa en el núcleo, o sea, en este material ferromagnético, y por medio de este material ferromagnético hacia el exterior. En cambio, acá esto no se disipa. Entonces, por eso es que todas las protecciones térmicas se hacen en las cabezas de la bobina. Ustedes ven acá este tipo de amarre. Este tipo de amarre lo hace un robot. Por eso ustedes lo ven bonitos, equilibrados, etc., ¿no? Muy bien, entonces se ve la temperatura en la ranura estatórica, desde caída de temperatura en el aislamiento de las cabezas de la bobina, y una elevación de temperatura en la superficie externa del aislamiento de las cabezas de la bobina. Ahí se ponen las cápsulas para poder determinar la temperatura. Seguimos. Elevación media de la temperatura en el devanado del estator. Puedes tomar en ambas cabezas de bobina y puedes sacar una media. Elevación de la temperatura en el aire dentro de la máquina. O sea, podríamos tomar una temperatura, por ejemplo, en los lados, en el escudo, en el lado acoplamiento y en el lado opuesto. Elevación media de temperatura del devanado estatórico. Y finalmente el cálculo de refrigeración. En función de eso, ves cuánto de temperatura tienes, entonces vas a hacer el diseño del ventilador. Y si todo sale satisfactorio, terminamos nuestro análisis de comportamiento térmico. ¿Alguna consulta que quieran hacer, jóvenes? Muy bien, entonces pasamos a lo que ya estamos viendo acá, ¿no? El cálculo de los bobinados trifásicos regulares. Ustedes leen ahí, dice, en la reparación y mantenimiento integrales, o overhaul se le llama también a las máquinas eléctricas industriales, nos encontramos con mucha frecuencia que las partes dañadas de los motores son esencialmente los rodamientos y los bobinados. Yo diría primero los bobinados y después los arrollamientos. En consecuencia, a continuación presentaremos los procedimientos, como les dije el día de ayer, procedimientos técnicos que nos permitan solucionar los problemas en forma integral de los bobinados. Cuando el bobinado original estatórico se haya deteriorado, resulta imprescindible tomar los datos de los bobinados tales como el paso, número de terminales, el tipo de alambre, el número de grupos, ¿no es cierto? Las dimensiones de la ranura, los parámetros de placa, etc. Entonces, según las características que se obtengan de la máquina malograda, entonces podemos hacer la ejecución de nuestros bobinados. Y en nuestro país vamos a ver 4 tipos de procedimientos. El primero, que lo puede hacer cualquiera, ¿no? El motor trifásico se ha quemado y tiene todos los datos de placa. Entonces, como está quemado, está azambrito, seguramente negrito está el bobinado. Por lo tanto, abres el bobinado y al técnico tú tienes que capacitarlo para que te entregue los datos del bobinado. ¿Cierto? Y como tienes los datos de placa, entonces ya sabes cuántos RPM tienes y sabes qué corriente. Es más fácil para que tú ingreses al programita que vas a hacer en esta semana, máximo la otra semana, para hacer el cálculo de lo que vamos a ver ahora. Segundo, el motor trifásico solo tiene los datos de placa. No existe el bobinado, pero como tiene los datos de placa, entonces armas el bobinado. Ya un poquito más difícil. Tercero, el motor está totalmente quemado y no tiene los datos de placa. ¿Ok?
que comúnmente en nuestro país sucede eso. Y el cuarto, que es para la UNAC, el motor trifásico se halla completamente quemado, completamente desnudo y sin datos de placa. Entonces te dan el motor sin nada dentro. Obviamente que vas a tener el rotor, pero si el rotor, dado el momento, no te sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando con el estator. Pero en todo caso te dan el rotor sin ningún plan, sin ninguna placa de datos, ni tampoco ningún alambre interno. Entonces vamos a resolver de uno por uno. El motor trifásico se haya quemado y se contiene todos los datos de placa. Entonces vamos a este. Y hemos definido que es una espira, varias espiras hacen una bobina, la bobina tiene cabezas y tiene lados, derecho e izquierdo. Dos bobinas ya hacen un grupo, varios grupos hacen una fase, en este caso yo tendría un grupo que coincide con una fase en dos polos, y tengo tres fases, y a eso lo voy a llamar bobinado trifásico regular de dos polos. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos tres fases, ¿no es cierto? Tengo cuatro grupos, 4 por 3 son 12 grupos 12 bobinas que voy a tener en este circuito trifásico. 4 por 3, 12, ¿no es cierto? ¿Son cuántos? 12 bobinas. Pero cada grupo va a tener 4 bobinas. Por lo tanto, acá voy a tener dos grupos hacen una fase, en este caso, grupo 1, grupo 2 para esta fase, grupo 1, grupo 2 para la fase, y grupo 1, grupo 2 para esta fase. Y comenzamos. Nos dice, cálculo del bobinado trifásico. Inspeccionado el bobinado del motor, este se halla completamente quemado, en consecuencia se tiene que eliminarlo. Pero antes de hacerlo, se tienen que tomar los datos siguientes. Toma los datos de placa, ahí lo tienes, ¿no? 50 HP, tensión 380, corriente 70 amperios, sus RPM 3540, ¿qué significa? Son de dos polos, ¿no es cierto? Y hemos visto en su tablita ahí dos polos. 3 fases, frecuencia 60 Hz, su eficiencia 89%, el factor de potencia 0.9 y el factor de servicio 1.15 que lo vamos a desarrollar más adelante. En sí, ¿qué es el factor de servicio? Es un 10% de tolerancia que va a tener el motor. Normalmente, ¿quién lo sabe eso? El calculista. ¿O quién asume eso? El calculista. ¿Qué significa? Que el motor podría trabajar con 50 por 1.15 más. O sea, no sé, 65. Ahora vamos a ver cuánto es. 50 por 1.15 vendría a ser 57.5 HP. Utilizando este factor de servicio. ¿Alguna consulta hasta dónde vamos? Muy bien, entonces, datos del bobinado. Datos del bobinado. Entonces, número de polos, ya hemos visto, de acá tú deduces que es de dos polos. Toda esta parte es una tarjeta que se diseña para el personal técnico y el personal técnico pone únicamente los numeritos acá. Acá, ¿qué va a decir? Dos polos. La conexión, va a ver que internamente esto se va a conectar en estrella o en triángulo. No hay otra alternativa en el mercado peruano. Entonces, por lo tanto, si está en triángulo, lo va a ver, o sea, va a poder visualizar. Por ejemplo, en este caso, por acá tenemos donde estamos. Me parece, por acá teníamos. Por ejemplo, ahí. 1, 6, 2, 5 y ¿cuánto? 2, 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de conexión es esta? Jóvenes, ¿qué tipo de conexión es? Delta. Delta. Punto para ti, me haces acordar, ¿ya? Y si nos vamos a la placa de datos que está adelante, es que tienen que ir despertando, ¿ya? Este curso no es
Jóvenes, este curso no es para que pues, lo estén acumulando hasta el examen parcial. Si la otra semana no responden, entonces se hacen las preguntas del caso. No responden, entonces tienen que comunicar al director de escuela que les manden otro profesor. Esto es delta, ¿ves? 1, 6, 2, 4 y 3, 5. 1, 6, 2, 4, 3, 5. Esto es delta. Entonces el técnico abre, ve que está así, entonces delta, no hay otra. Y si ve que está así, ya sea el corto acá en 1, 2, 3 o puede ser en 4, 5 y 6, va a decir que es estrella. ¿No es cierto? Eso tú lo vas a ver ¿dónde? En la caja de conexiones. Muy bien, entonces... Ahora, en ese triángulo, en cada vértice, vamos más atrás nuevamente al triángulo. No. Vayamos, por acá tenemos otra figurita. Entonces, si acá, por ejemplo, llegan dos cables, llegan dos alambres o cables flexibles, entonces voy a decir que internamente va a estar dos triángulos. Pues va a llegar a cada uno de ellos van a llegar dos alambres. Entonces, vamos a decir que acá hay 6 que corresponden corresponden a la capa superior y 6 más a la capa inferior. Entonces, de acá vas a deducir que está en estrella o triángulo y vas a deducir también, vas a deducir lo siguiente. Si acá llegan cuatro cables a la fase R, entonces voy a decir que tengo 4 en paralelo. Si llega un cable, es decir, uno solamente, entonces voy a decir que están en serie. O simplemente le pongo 1. El número de terminales, en la figura que ustedes ven acá, ¿cuántos terminales tiene el motor? Está llegando así, tú lo único que has hecho es sacar la tapa. Llegan 6 terminales. ¿No es cierto? Entonces llegan 6 terminales. Número de grupos. Si es de 2 polos, ya ni siquiera tienes que preguntar. 2 polos van a presentar 6 grupos. Ya lo han visto en la figura. Bobinas en serie. Abre la cabeza de la bobina y adentro, a ver, vamos a buscar dónde está esto. Está hacia arriba, ¿no? La cabeza de la bobina lo vas a ver acá. Por ejemplo, son 3 bobinas en serie. ¿Ves? Este es un grupo de 3 bobinas en serie. Entonces agarras un grupo, acá vas a tener papel aislante y acá el papel aislante. Rompes el papel aislante y ves que están los 3 en serie. Y solucionado el problema. Seguimos. Bobinas en serie. ¿Cuántas? Además, esas 3 bobinas que tenemos ahí, de hecho, están en serie. No pueden estar de otra manera. El número de vueltas. Coges esa bobina... Coges una bobina y lo abres, lo limpias para que cuentes cuántos alambres tú tienes. Yo puedo utilizar en cada espira, una espira lo puedo construir con 2, 3, 4, 5 alambres, los alambres que yo crea convenientes. Entonces, tú en el momento que rompes el cable, porque al cable de salida están unidos los hilos de la espira. Ahí te vas a dar cuenta cuántos hilos está llegando. Entonces vas a decir tantas vueltas. El número de capas puede ser de una capa, 2 capas. El que hemos visto ahorita es de 2 capas. El tipo de bobinado puede ser imbricado o concéntrico. Le pones que es imbricado. Paso 1:22. ¿Qué viene a ser el paso? Viene a ser la distancia entre una y otra bobina. Ahí vamos a ver. Por ejemplo, acá en este caso. Paso viene a ser, si esto está en la bobina, en la ranura 1 y esto está en la bobina 12, entonces el paso es de 1 a 12. ¿De acuerdo? Ese es el paso. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Número de alambres. Número de alambres que van a ir en cada terminal. Como tengo 6 terminales, de repente va 3 AWG número 16. Entonces son 3 alambres AWG número 16. Apuntas cuántos alambres acá. 6 terminales, 3 alambres AWG número 16. ¿Y cuál es el cable de salida? También vamos a ver un método para que puedas encontrar el cable de salida. Ahora sí, nos vamos al cálculo. ¿Cómo andan? A ver, ¿cómo andan hasta este momento?
Ya. Entonces vamos a ver lo siguiente. Fíjense, a partir de este ciclo vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a pasar toda la teoría que vamos a hacer. Ahí tenemos el caso 3, tenemos el caso 4 y el caso 5 que es igual que el 4. Y hacia abajo, una vez que terminamos nuestra teoría, hacia abajo vas a tener unos apéndices. ¿Qué es un apéndice? ¿Saben qué es un apéndice? Es una sección donde están las tablas conocidas con valores referente al tema. Tu audio tiene eco, no se escucha. Decía que es una tabla o una sección del documento donde indican tablas con valores numéricos o valores estándares que se trabajan acerca de algún tema. Les pregunto, ¿ustedes han llevado metodología de investigación? Sí, profesor. Ya, ¿y quién ha sido tu profe? Delegado, ¿quién ha sido el profe? El ingeniero Santos, profesor. No, mejor entonces pasamos porque realmente da una pena que no sepan una definición tan importante que debe contener un trabajo. Un apéndice no es otra cosa que un tratado propio donde tú eres el autor de lo que has escrito hacia abajo, líneas abajo. Y así va, por ejemplo, cada este apéndice ustedes van a venir a ver cuál es el concepto del factor de bobinado. Ahí está. Suavecito, esta es una parte, esto es más o menos electrotecnia, no se vayan a asustar, ahí está bien definido. Para poder desarrollar de bobinado necesitamos por lo menos 4 clases. Nosotros vamos a tener que hacer todo esto en 2 clases. Hoy día sí una clase y la otra clase debemos concluir. Entonces ahí tú tienes el factor de bobinado. Todo lo que es el factor de bobinado, como esté en castellano, entonces sí lo vas a entender. Entonces cuando ustedes dicen, ¿qué es un bobinado imbricado? Ahora vamos a ver dedicándonos a un bobinado imbricado. Ahí está. Un bobinado imbricado es el que ustedes, un bobinado, vamos a ver, este es un bobinado concéntrico. Ahí tenemos un bobinado imbricado, vamos a verlo, ahí está. ¿Cuál es la característica de un bobinado imbricado? Fíjense acá. Ingreso de la bobina, viene acá, y salida de la bobina. Vamos a llamar que sea bobina o ranura 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? A ver, 1, 2, 3, 4. Entonces yo diría de 1 a 4. El paso es de 1 a 4. La siguiente bobina tiene el mismo paso y la siguiente bobina tiene exactamente el mismo paso. E1 es igual a E2 y es igual a E3. Eso se llama bobinado imbricado. Cuando el espacio entre en un lado de la bobina y el otro lado de la bobina es constante para todas las bobinas. ¿Y qué viene a ser un bobinado concéntrico? Cuando los pasos, o sea, acá ingresa, fíjense, acá sale. El otro acá ingresa y acá sale. Y el otro acá ingresa y acá sale. Por lo tanto, tú tienes que Y1, Y2 y Y3 son diferentes. Eso se llama bobinado concéntrico. El bobinado concéntrico tiene ciertas ventajas y es que, por ejemplo, ¿cuál es el flujo de campo que va a crear esta bobina? A ver, esta bobina va a ser acá en el centro. El siguiente va a ser también en el centro. La tercera bobina también va a ser en el centro. Por eso es que decimos, caso de la distribución, aquí es igual a 1. ¿Por qué? Porque sus bobinas se concentran en la parte geométrica central, el eje neutro en este caso, es el mismo para todos. En cambio, un bobinado imbricado, acá lo tengo, este es su eje, este es su eje, este es su eje, luego va a ser una estrella de ranuras acá para ver cuál es el equivalente. Entonces yo digo, por ejemplo, si la tensión inducida es 1 por unidad, pero en esto ya tiene un desvío tantos grados, ¿no? Si esta es la referencia, tendrá que ser esto.
El siguiente, otro ángulo. Y el siguiente, otro ángulo. Entonces, al final voy a tener que ir de inicio a fin, unir de inicio a fin, que no va a ser igual a la sumatoria de espacios que hay en la figura, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que yo debo calcular un factor de distribución. ¿Entendido, joven? Eso significa un factor de bobinado. Eso es todo lo que es el factor de bobinado. El segundo apéndice está con la supresión de armónicos. Para hacer un bobinado hay que hacer el análisis de armónicos. Por lo tanto, vas a tener que, fíjate, estudiar. He tenido cuidado de que esté bien claro. Y el día que no está claro, ustedes preguntan. Acá tú tienes toda esta parte de armónicos. Acá tienes pequeñas tablas de soporte técnico que no están solamente en la tabla. El apéndice viene a ser el tratado, siempre y cuando sea tuyo. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, estoy desarrollando cálculo de cables, o sea, alimentadores, y necesito ingresar esas tablas hacia mi trabajo? Entonces eso ya se llama anexo. En un trabajo de investigación podrías tener 3, 4 anexos, 1 o 2 apéndices, siempre y cuando los apéndices te correspondan. Y acá tenemos un tercer apéndice, donde dice bobinados trifásicos regulares. Entonces ahí vas a ver, ¿no?, cómo se forman las bobinas. O sea, algo muy sencillo para que tú lo vayas aprendiendo. Ahí tienes, por ejemplo, bobinados concéntricos. Acá tienes despieces de máquinas, cómo se hacen las bobinas. Ahora, tenemos nosotros tanto películas como formas de hacer las bobinas en bobinado concéntrico o en el bobinado imbricado. Ahí tienes tú, por ejemplo, acá. Si ves esta figura, ¿qué es bobinado concéntrico o es imbricado? Este es bobinado imbricado, ¿no es cierto? Tiene el mismo paso. Acá tienes otro bobinado imbricado. Ahí tienes algunas ya experiencias de cómo se hace este tipo de trabajo, ¿no? Cómo se colocan las bobinas, cómo se hacen los amarres, ¿no es cierto? Cómo se está limpiando, ahí tú tienes bobinados. Bueno, son máquinas viejas, ahora hay máquinas mucho mejores que esta, ¿no? Ahí cómo vas a desarmar la máquina, el plan y la longitud de las bobinas que debes tener, alguna localización de las fallas, cómo haces para localizar las fallas, y ahí nuevamente tú tienes bobinados concéntricos. Locación de algunos circuitos, protocolos de los bobinados internos, y por ahí tienes algo un plan de fallas que se produce. Entonces, jóvenes, la próxima, que va a ser la semana que viene. Acá tenemos, fíjense, les he mostrado también. Acá tenemos una máquina de cómo hacer los bobinados, aunque es una máquina de capacitación. ¿Por qué? Porque en una planta donde se hacen bobinas, tú tienes pues un robot y las bobinas salen por miles. No vas a estar midiendo así, sacando la muestra del desatador y colocándolo al molde, ¿no? Simple y llanamente tú le dices motor tal, y la computadora le da las características y al toque te entrega la bobina. Y ahí tenemos el bobinado que hemos venido hablando, que es un bobinado concéntrico. ¿Por qué? Porque este tiene un paso diferente a este que tenemos acá. Y por eso acá tenemos varias espiras hacen una bobina, ¿no es cierto? 2 bobinas hacen un grupo, y tengo, por ejemplo, en este caso, 2 amarillos, 2 grupos, 2 verdes, y 2, ¿qué color es este? Es granate, ¿no? 2 granates que vienen a ser sistema trifásico. Y acá tú puedes ver las cabezas hacia arriba, hacia abajo, y el cuerpo de la bobina, que este es un bobinado concéntrico. Algo más. Algo más. Características electromecánicas y de funcionamiento de los motores asíncronos trifásicos tipo jaula de ardilla. Fecha de entrega, martes 29. Y vamos a hacer de la siguiente manera.
Vamos a ver el listado, tenemos los 26, bueno, ahora sí estamos el 100%. A ver, ¿dónde está? Muy bien, se encuentra el alumno Araca. Presente, profesor. Flores. Presente, profesor. Mendoza. Presente, ingeniero. Rodríguez. Presente, ingeniero. Y yo. Fíjense ustedes, los 5 alumnos van a hacer lo siguiente. Acá hace el trabajo para la próxima semana, para el martes de la próxima semana. Ustedes tienen que coordinar entre los integrantes de cada grupo. Una vez que ya tienen su trabajo, lo envían, ustedes van a enviarlo al delegado. Y el delegado lo compila todo y me los envía. Fíjense, el trabajo consiste en lo siguiente. En las características electromecánicas y de funcionamiento de los motores asíncronos trifásicos tipo jaula de ardilla. El día de mañana yo les voy a mandar un par de catálogos para que ustedes lo lean y les sirva como muestra. ¿De acuerdo? Ya los libritos que tenemos en la facultad, todo lo que está ahí ya lo he sacado. Entonces hay que salir fuera de la bibliografía que tenemos en la facultad, que está ya muy antigua. Entonces hay que salir para ver cosas nuevas. ¿Cómo me va a mandar el grupo 1? El grupo 1 en su carátula, que mañana les voy a enviar, los modelos de carátula y todo, les envío mañana. Va a ser máquinas eléctricas, trabajo domiciliario 01, grupo 01. El siguiente grupo, el grupo número 5, dirá grupo 05. Cuando ustedes le mandan al delegado, le van a mandar con este código, porque vamos a trabajar en línea tan solamente, ¿no es cierto? Hacen el archivo en PDF, todo PDF, no vamos a aceptar ni PPT, nada, todo PDF. Ustedes pueden hacerlo en PPT, pero me lo hacen llegar en PDF. Mejor vamos a trabajar en este ciclo todo en PPT, pero lo pasas a PDF. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo 2 me lo enviará con estos numeritos 2, trabajo domiciliario 2, grupo 02. Y el delegado ordena esos 5, o los IP a los 5 y me los envía para yo poderlos recepcionar y corregirlos de inmediato. ¿Alguna consulta que tenga que hacer? Profesor, disculpe, trabajo domiciliario no sería para todo 01. Claro, para todos, por eso les digo. Máquinas eléctricas, trabajo domiciliario 01, grupo 01, grupo 02, grupo 05. La próxima, cuando ustedes presenten el segundo trabajo domiciliario, van a tener máquinas eléctricas, trabajo domiciliario 01. Acá tenemos, disculpen, tenemos un error. Máquinas eléctricas 01T primero. Tiene que ser máquinas eléctricas. A ver, voy a rectificarlo mejor, porque si no vamos a tener problemas. Porque si no, yo cómo sé que es el grupo 1 o es el grupo 2. A ver, un ratito. Entonces vamos a hacer acá que sea. Le dejamos un espacio mejor 01T. Ahí está. Profesor, una consulta. A ver. Disculpe, ¿los grupos ya están formados o nosotros los vamos a formar? No, amigo, ya está todo formado. Nada más que tienen que ustedes dedicarse a estudiar, a presentar sus trabajos, a buscar el 20, nada más. Entonces, está bien el PPT, ¿no es cierto? Sí, el PPT lo pasamos a PDF, ¿cierto? Claro, o sea, ustedes trabajan en PPT y lo pasan en PDF, o pueden también trabajar en Word y lo pasan a PDF. Entonces, así me van a presentar los trabajos.
yo voy a poner en la carátula estas siglas. ¿Qué significa? Máquinas eléctricas 01T. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Sí se ve. Sí, profesor, sí se ve. Ya, correcto. Entonces, yo le voy a dar una carátula para que todos nosotros tengamos un formato de carátula. Lo único que tiene que cambiar en la carátula es el listado de los integrantes. Entonces, el listado de los integrantes va a ser de la siguiente manera. El alumno 1 va a ser Araca y el 5 va a ser Fernández. El siguiente grupo, el alumno 1 va a ser Flores y el último va a ser Márquez. En ese orden y con esos apellidos. Todos los nombres completitos. Simplemente ustedes lo pegan acá y lo ponen en la carátula. Entonces, la codificación va a ser curso, grupo horario, trabajo domiciliario. Vamos a abrir esto acá mejor, así, trabajo domiciliario y grupo. Si un trabajo domiciliario yo no encuentro estas siglas, entonces no lo voy a poder corregir. Mejor dicho, ¿no? Yo no puedo pues estar buscando de la cantidad de archivos que me van a enviar, buscar qué código es. Entonces, si en cambio ustedes, como tengo grupo 2, entonces veo que es grupo 1, entonces lo vaceas a la papelera y en la papelera se ordena y saco todo lo del grupo 1, del grupo 2 y por ahí otro curso de diseño creo que tengo. Por eso voy a mandarles esto en este momento. Mañana van a recibir el formato. Pero desde ya, esta parte, estas siglas, yo les voy a dar mañana, le van a hacer llegar conjuntamente con las carátulas para que ustedes hagan sus trabajos domiciliarios. La fecha de entrega es el día martes. Fíjense, nosotros, o en este caso, yo nunca les voy a decir no han entregado el trabajo, no. Estoy con todos ustedes, incluyéndome. Somos ciudadanos con DNI y todo, y por lo tanto somos responsables, porque no han entrado a la universidad presionados por alguien, ¿no? Es su voluntad de estudiar y por lo tanto todo es voluntario. Si el martes, ¿a qué horas tenemos clases el día martes? 5 de la tarde. Yo debo entrar a la computadora a las 3 de la tarde. Entonces, el martes vamos a regirnos que el martes a las 3 de la tarde, todos los trabajos ustedes van a enviar el día de clase indicado hasta las 3 de la tarde. Yo entro a la máquina a las 3 de la tarde, filtro los trabajos y ya el día martes en la noche o en la tarde ya no es hora de recepción de trabajos. ¿De acuerdo? Delegado, quisiera que eso quede claro. O sea, no van a mandar los trabajos cuando el alumno tiene tiempo, por ahí de repente ustedes trabajan, no se enteran. Eso no. Vamos a hacerlo. Sí, profesor. Sí, disculpe, yo voy a recepcionar los trabajos 10 minutos antes de las 3 y luego se lo puedo mandar a su correo o cómo haríamos. Vamos a utilizar única y exclusivamente el correo institucional. ¿Cuál es el objetivo? De que apenas yo recibo el trabajo y de seguro voy a dedicarme un par de horas o una hora a corregirlo y al día siguiente ya tienes tu resultado con las notas en el registro. Como este trabajo que van a hacer de seguro va a ser pésimo, entonces de seguro que lo voy a revisar detenidamente, les voy a explicar dónde están. Porque se supone que a ustedes ya les han enseñado introducción o metodología de la investigación. Entonces ahí se enseña a hacer el fondo, la forma y fondo, ¿no es cierto? El fondo vamos a hacerlo nosotros, pero la forma tiene que ser, por ejemplo, hacen un documento serio y lo hacemos en Word. A ver, vamos a ver qué tal trabajan. Lo hacemos en Word, entonces tienes que hacer una programación o una... ¿Cómo se llama esto? Si trabajas en Word, tienes que diseñar el índice, ¿no es cierto? El índice va a llevar toda la compilación del documento. Lo tienes que configurar con su sangría, sus espacios, sus minúsculas, mayúsculas, su redacción.
El día de mañana ustedes van a tener un folleto donde están los puntos con los cuales ustedes pueden sacarse 20 en los trabajos domiciliarios. Que en resumen dice lo siguiente. Un alto puntaje si el material que estás enviando es inédito. O sea, corresponde. Tú lo has escrito, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si el lenguaje que estás utilizando es un lenguaje de alumno universitario, ¿no? Ya que tienes en la computadora, tienes pues ortografía, corrección de ortografía, didáctica y todo. Pues, las ideas motoras que tú tienes dentro del trabajo. ¿Qué objetivos estás planteando? ¿Qué resultados estás sacando? ¿No es cierto? Todo eso se enseña en metodología de la investigación. Entonces, el primer trabajo puede tener, porque eso de hecho lo vas a tener que hacer. Pero el segundo trabajo, ahí sí, lo que llega se califica y se te... Entonces tengan cuidado, es que los trabajos se les deja para que ustedes lo hagan en equipo. ¿Qué significa en equipo? Por ejemplo, el compañero dice, no, si ustedes tienen que hacerme llegar a las 3 de la tarde, entonces él va a esperar hasta las 2 de la tarde. No es ese el método. Se espera de que ustedes durante la semana, por ejemplo, ¿qué haces sábado y domingo? Pues obviamente eres joven, te vas a ir a divertir, ¿no? Cada hora estudiar. Y el sábado y domingo tienen que tener una reunión en el Meet para que puedan uno hacer las preguntas y hacer la redacción a pulso, para que después lo pases a máquina del trabajo que vas a remitir. Por si acaso, no quiero que ustedes utilicen figuras del curso en su trabajo. Eso está penado. Eso se llama copia. No se le va a permitir que ustedes bajen un artículo de PDF y copien fielmente. Eso se llama copia. Tú puedes tener 3, 4 PDFs y esos 3 o 4 PDFs puedes leerlo y sacar un resumen. Y por ejemplo, de 20 páginas de un artículo de PDF, puedes sacar media página, ¿no? Pero vas a sacar ideas concretas, porque miren, van a utilizar su tiempo y el trabajo que van a presentar va a ser para ustedes. ¿Alguna consulta adicional, delegado? No, profesor, más bien, si volviera a repetir la parte, o sea, el PPT, el nombre del archivo es lo que está en lo que está enviado, ¿no? Que es ME01G02, ¿no? ¿Cierto? Claro, o sea, 01. Yo les voy a mandar un escudo con la metodología que su profesor seguramente les ha enseñado. Por ejemplo, cuando ustedes van a poner bibliografía, por si acaso las copias de curso, eso no sirven, porque la norma SAPA, ¿qué te dice? Que debe tener nombre del tema, o sea, de qué se trata el libro, texto, debes tener la editorial, qué año lo has elaborado, ¿no es cierto? Y algunos otros detalles, si ha sido peruano, argentino, o sea, lo que te va a valer como bibliografía no va a ser unas copias de curso. Y no tienes por qué poner copias de curso. Tienes que buscar libros serios. Tampoco, si vas a ir, por ejemplo, a Google, le pides, no quiero PPT de características de motores, te va a enviar 1 kilo de información. Eso es que lo utilices, ¿no? Pero no vas a poner en la bibliografía que has sacado un nombre de unas letras que llenan 5 líneas. No puede ser, eso es inválido. Y además ese tipo de información que van a bajar ustedes es meramente comercial. Yo lo que deben buscar es información técnica, una norma donde esté el tratado, ¿no? Les adelanto, por ejemplo, la IS 34 tiene como 60 tomos. Cualquiera de los tomos te habla de máquinas eléctricas.
¿Alguna otra consulta, jóvenes? Porque tengo otra clase.